Queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva clase de historia. Hemos estado viendo todo lo que es en relación a los pueblos originarios de Mesoamérica. Hemos visto sobre los mayas, hemos visto sobre los aztecas y los incas. Hoy el título será Investigo el presente de los pueblos originarios de América. Y el objetivo será reconocer y valorar el legado de los pueblos originarios de América y la influencia que han tenido hasta ahora en la actualidad. Para eso, recuerda que debes buscar el lugar cómodo de tu casa, iluminado, donde no tengas tantas interrupciones. Recuerda dejar un vasito de agua y organizar tus útiles escolares para hacer esta nueva clase. Vamos. Los incas, mayas y aztecas fueron pueblos precolombinos que vivieron en el continente americano. ¿Sabes por qué los llamaban así? Veámoslo. Hoy vamos a hablar sobre las civilizaciones precolombinas. Pre es igual a antes y colombinas sería algo así como antes de la llegada de Colón. ¿Cuáles fueron las civilizaciones precolombinas? Una de las civilizaciones eran los mayas, quienes se expandieron en dos periodos. El primero fue el Imperio Antiguo, siglo IV al siglo IX. Allí se establecieron en el sur de México, Guatemala y Honduras. El segundo periodo fue el Imperio Nuevo, siglos X y XV. En este se trasladaron a la península de Yucatán. ¿Y alguna civilización precolombina construyó ciudades? Sí, los aztecas ocuparon la altiplanicie mexicana hacia el 1325. Allí fundaron la ciudad de Tenochtitlán. Además de los aztecas y mayas, ¿existieron otras civilizaciones? También estaban los incas, que se establecieron hace poco más de 500 años en las actuales repúblicas de Ecuador, Perú, Bolivia, una amplia región de Chile y también en el noroeste de Argentina. ¿De qué manera vivían estos pueblos? Los incas y los aztecas tenían organizaciones diferentes, pero ambos eran sedentarios y la base económica era la agricultura. Además, dedicaban tiempo a otras actividades como las artísticas y las espirituales. Por eso surgieron ciudades, que es donde vivía la mayor parte de la población. ¿Y qué construyeron en las ciudades? Construyeron templos, palacios, puentes y canales. Cuando las ciudades crecieron y las actividades económicas se diversificaron, surgieron las jerarquías sociales. La clase más alta estaba formada por gobernantes, sacerdotes y jefes militares, mientras que los campesinos realizaban las tareas agrícolas y las construcciones. ¿Había guerreros o pueblos sometidos? Cuando llegaron los españoles, algunos de esos pueblos sometidos colaboraron para su destrucción. Santi, ¿sabes que el otro día fui con mi familia al mercado de la ciudad y me sorprendió la cantidad de gente que había? ¿Quién sabe desde qué época existen mercados así? Todos los pueblos desarrollaron sus actividades acorde al momento histórico en que vivieron. Es cierto, no imaginé que nuestros pueblos originarios también tuviesen mercados. ¿Cómo habrán hecho para construir todo eso en aquella época? Suscríbete. Todas las semanas aprenderás algo nuevo. Y debajo, en la sección de comentarios, respóndenos. Para ti, ¿cómo impactó la llegada de los europeos? ¡Hasta pronto! Si bien las grandes civilizaciones americanas desaparecieron como organizaciones sociales y políticas, existen importantes pueblos originarios o indígenas en el presente que son descendientes de estas civilizaciones. Además, junto a estas civilizaciones, convivieron una serie de pueblos repartidos por todo el continente. Recuerda que te estoy hablando de América, de los cuales un grupo importante de ellos vive en el presente. Estos pueblos han logrado conservar sus tradiciones, costumbres y en muchos casos sus lenguas originarias a través del tiempo. Actualmente, los países con mayor cantidad de población indígena en el continente americano se ubican en lo que se denomina América Latina. México, Bolivia, Guatemala y Perú son los países que ocupan los primeros lugares. Y aquí hay un mapa con respecto a algunos pueblos originarios de América del Norte y Central. Están los Sioux, conjunto de pueblos indígenas que actualmente habitan en los territorios de Canadá y Estados Unidos. Los navajos constituyen la mayor comunidad indígena de los Estados Unidos.
habían principalmente en los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado. Nahuas habitan principalmente en México y son los descendientes más directos del antiguo imperio azteca. Inuit, pueblo seminómade que habita en el norte de Canadá, Alaska, y Groenlandia. Los Cherokee, pueblo indígena que en el presente habita en estados del este y sudeste de Estados Unidos. Y por último, los mayas viven principalmente en México y Guatemala y preservan aún tradiciones originarias en la antigua civilización. Te voy a presentar algunos pueblos originarios de América del Sur. Pueblos quechuas son los descendientes más directos de los incas y al igual que estos siguen viviendo en la cordillera de los Andes en Bolivia, Perú, Ecuador, Chile y Argentina. En el caso de Chile, el Estado reconoce la existencia de 9 pueblos originarios: aymara, atacameño, diaguita, quechua, coya, mapuche, rapanui, cahuéscar y yagán, algunos de los cuales también están presentes en países vecinos. Y por último encontramos guaraníes. Son originarios de la selva amazónica y actualmente habitan en Paraguay, al este de Bolivia, al sur de Brasil y al norte de Argentina. Ahora pasaremos a ver la influencia que han tenido los pueblos originarios. Un elemento que ha influido de manera importante en las sociedades actuales, principalmente entre las sociedades latinoamericanas, son las lenguas indígenas u originarias. Por un lado, varias de ellas están vivas y siguen siendo practicadas por sus pueblos. Y por otro, han aportado palabras al vocabulario que se utiliza en la actualidad. En el caso de Chile, esta influencia está dada principalmente por palabras de origen mapuche, que es el mapudungú, ¿se acuerdan? Y quechua, que se han incorporado al castellano. Te voy a mencionar algunas de ellas, como guata, curanto, pilucho, cochayuyo, guagua, etc. ¿Tú cuál sigues usando en la actualidad? Son muchos los elementos que yo te podría mencionar de las civilizaciones maya, azteca e inca que están presentes en las sociedades americanas. Estas civilizaciones, en conjunto con los otros pueblos originarios de América, nos han dejado un legado cultural diverso que se manifiesta en saberes y en conocimiento, como los que adquiridos en ámbitos como la astronomía y la medicina, y aspectos como la artesanía, la música, la alimentación, la religión y, como te había mencionado antes, la lengua. Todo este aporte cultural se ha mantenido, ha evolucionado y difundido a través del tiempo, enriqueciendo aún más la cultura de los pueblos americanos en su conjunto. Aquí te dejo como ejemplo los alimentos y otros cultivos, la religión, pero recuerda que también está la artesanía, ¿ya? Ahora lo que quiero compartir contigo son algunos aspectos comunes de los pueblos originarios de América. Tienen diferentes costumbres y culturas, pero comparten algunas desagradables realidades, como por ejemplo la expulsión de sus tierras, la negación de su cultura y ser tratados como sus ciudadanos de segunda clase. Los pueblos indígenas suelen compartir un valor, la estrecha relación entre su identidad, su estilo de vida y sus tierras. Actúan como guardianes de las tierras para la siguiente generación. Perderla significa perder su identidad. Es por eso que ellos hoy en la actualidad tienen ciertos desafíos, tanto políticos, económicos como culturales a la sociedad. Te voy a nombrar algunos de ellos. Respecto a la expulsión de sus tierras, lo que buscan es que se reconozcan las tierras que originalmente ocuparon sus antepasados, que se cuiden las aguas de los ríos y los lagos que permiten la vida de ellos en esas tierras. Respecto a la negación de la cultura, lo que buscan es que se reconozca y valoren las manifestaciones culturales que los hacen únicos, que se promueva su cultura
para que ésta no se pierda. Y respecto a su trato como ciudadanos, buscan que no se les discrimine por ningún motivo, que se les reconozca, al igual que a todas las personas, el conjunto de sus derechos, que les den espacio para participar en las decisiones políticas que los afectan. Esto para ellos es una gran necesidad. Bueno, y para dar por finalizado nuestra segunda unidad, te quiero compartir este cuadro comparativo de los pueblos originarios de América que estuvimos viendo, la civilización maya, azteca y inca. Aquí vas a poder encontrar en el lugar que se habitaban quiénes eran las autoridades máximas, las técnicas de cultivo, conocimiento y construcciones. ¿Ya? Y enseguida te voy a mostrar un video para que te quede mucho más claro la relación que tenían estos pueblos entre sí y sus diferencias. Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar de las civilizaciones precolombinas, las cuales se encontraban en el centro y en el sur de América antes de que fueran descubiertas por Cristóbal Colón. Estas eran los mayas, aztecas e incas. Los mayas se encontraron en el año 100 a.C. y 1550 después de Cristo. Su ubicación era los estados de México y la península de Yucatán, lo que actualmente vendría siendo Guatemala, Belice, Honduras, Yucatán y Chiapas. La organización política era en base a ciudades-estado, las cuales tenían gobiernos independientes, aunque todos formaban una civilización y una cultura en común. Su organización social se basaba en la jerarquía. La autoridad política era el Halach Yunik. Este cargo era hereditario a la línea masculina. Después le seguía el sumo sacerdote a Alma Khan. El jefe supremo delegaba la responsabilidad a la autoridad de los poblados, que eran los Batabub. Ellos eran los jefes de los poblados de familias campesinas. Y después estaban los Pentacub, que eran los esclavos. La economía se sustentaba en la agricultura, especialmente el maíz, que realizaban con el sistema de roza, aunque también cultivaron camote, yuca y cacao, construyendo canales de río. La unidad de cambio que utilizaban eran las semillas de cacao, campanillas de cobre y otros materiales como oro y plata. En la religión eran politeístas, es decir, rendían culto a muchos dioses, entre ellos dios de la lluvia, la muerte, el calendario, de los cielos y más. En general, los mayas depositaban su confianza en los dioses, quienes controlaban el tiempo y las actividades del pueblo. La arquitectura maya fue una de las más complejas, donde las decoraciones de estas construcciones estaban hechas con estuco, donde predominaba la estructura piramidal. En el arte utilizaron tonos claros, realizando diseños muy naturales con buenas técnicas determinadas. Desarrollaron muchas esculturas, las cuales tenían un carácter decorativo simbólico. Por otro lado, una de las grandes civilizaciones también fueron los aztecas, que se encontraron entre el año 1250 después de Cristo y 1521 después de Cristo. Su ubicación iba desde la costa del Golfo de México hasta la del Pacífico y desde el Bajo Oaxaca. Su organización política era monárquico-teocrático. Las sociedades, pueblos o grupos viven por y para sus dioses. Los dioses rigen la vida del hombre y el hombre vive para alabarlos. En la organización social, el emperador azteca poseía un poder ilimitado. Junto a él, los guerreros y sacerdotes formaban el grupo social de mayor poder. Los guerreros eran el principal apoyo del emperador y permitió la creación de un imperio muy poderoso pero aislado políticamente. La mayor parte de la población eran artesanos, agricultores, servidores públicos que se organizaban en grupos de parentesco llamados calpulli. La base económica era la agricultura y el comercio. Construían huertos flotantes, que eran las chinampas, hechas con cañas, ramas, barro y limo. El comercio era sustentado por el trueque. La religión era esencialmente politeísta. Uno de los aspectos más característicos de la religión era la práctica de sacrificios. Por ello, la arquitectura está vinculada con actos y creencias religiosas. Sus edificaciones más representativas son los templos pirámides, estos que siguieron las tradiciones constructivas de los mayas. Tenochtitlán fue una de las ciudades de mayor grandiosidad. La escultura se caracteriza por ser rígida y estilizada, posee un carácter mágico-religioso, presenta un conjunto de formas cúbicas y monolíticas, se expresa en sus dos modalidades clásicas, un bulto redondo y en relieve. Y por último, pero no menos importante, la civilización inca.
que va desde el año 750 después de Cristo hasta el 1162 después de Cristo. La ubicación iba desde la parte occidental de la América del Sur, en particular los Andes, en la intersección del actual Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, es donde se encontraba el Imperio Inca, donde el territorio fue llamado el Tahuantinsuyo. En la política tenían un sistema teocrático y absolutista. La máxima autoridad era el Inca, llamado caudillo, quien era aconsejado por un consejo de orejones. Su organización social eran grupos de familia y cada uno recibía el nombre de ayú. Tenía un sector de tierras para trabajar en su beneficio y el del Estado. Se dividían en 3 grupos: nobles, sacerdotes y pueblo. En la sociedad inca las clases sociales estaban bien diferenciadas. El clan incaico nutrió la aristocracia, de la que procedían el alto mando militar y político. El estrato social posterior estaba compuesto por los caciques locales y por los funcionarios de baja categoría. Su economía se basaba en la agricultura. Se le pagaba un tributo al Inca llamado mita, el cual se basaba en la mano de obra. Se dedicaron al cultivo en terrazas. Eso sí, la economía inca no utilizó la moneda ni el mercado, por lo cual el intercambio comercial se llevaba a cabo por lazos de parentesco. La religión inca se caracterizó por ser politeísta y panteísta, ya que trataba de estar en armonía con la naturaleza que le rodeaba. La concepción giraba en torno a una creencia principal representada por el sol, por eso era uno de los símbolos más adorados por todo el imperio. La arquitectura es una de las más significativas en sus construcciones. Se destacaron por un trabajo muy bien hecho construyendo templos, fortalezas, palacios, tumbas, puentes y caminos. La pintura la plasmaban en sus piezas de cerámicas y en un tipo de pintura mural lograda a través de moldes. Definitivamente, estas han sido las más grandes civilizaciones de América, y por ello es que al paso de los años aún mantienen un legado para las nuevas generaciones. En el caso de los mayas, se centra en las ciencias, donde se desarrollaron en las matemáticas y astronomía. Gracias a ello, crearon su propio calendario, dejando un legado en la astronomía, escritura y anotaciones numéricas. Por otro lado, los aztecas dejaron abundante testimonio de su cultura en numerosas ciudades hoy semidestruidas. Sus manifestaciones artísticas es una de las más importantes de Mesoamérica antes de la llegada de los europeos. El desarrollo científico, el pueblo azteca destacó en medicina y en cuanto a farmacopea, avances notables en las matemáticas, agricultura, arquitectura y otros campos. Y finalmente, el legado inca es la arquitectura, donde usaron avanzadas técnicas para trabajar bloques de piedra, resistiendo muchas guerras y embates de conquista. Un gran ejemplo de esto es Machu Picchu, donde no utilizaron ningún tipo de cemento, sino que estaban acopladas entre sí. Ese es el gran legado de estas civilizaciones que hasta nuestros días permanecen vigentes, como su cultura, costumbres, en las construcciones que dejaron y que siguen maravillando al mundo. Ahora te invito a que busques en tu página 200 la siguiente actividad, ¿ya? Aquí vas a encontrar unas columnas y una fila en donde vas a tener que comentar el tiempo histórico en que se desarrollaron los mayas, luego los aztecas y por último los incas. En la segunda columna vas a encontrar el área geográfica que ellos ocupaban. Y por último vas a anotar la influencia que ejerció el entorno de cada una de estas civilizaciones. Recuerda que todos estos datos los puedes encontrar en la información que te envié, tanto en la ficha comparativa como en los videos que te envié. Espero te sirvan. Acá es algo similar, pero que tiene que ver con la organización, tanto política, social y económica. Recuerda que cada una de estas civilizaciones tenían su organización política y social, ¿ya? ¿Se acuerdan de las pirámides? Por ahí va la cosa. ¿Y qué tipo de economía ellos tenían? ¿Ya? Por ahí era el trueque, algo así, ¿puede ser o no? Vamos, tú puedes. En la 201 también vas a encontrar lo que es la vida cotidiana y cultural.
acá vas a tener que ver la vida cotidiana de los mayas, aztecas, incas, las artes, ciencias y tecnología, y por último, la religión. En cada una de las clases anteriores estuvimos viendo y detallando cada civilización. Así que no se te va a hacer tan complicado porque este trabajo ya lo has hecho. Y como siempre, queridos alumnos, alumnas, les pongo este esquema de ticket de salida en donde tú tienes los indicadores por un lado y vas a marcar con un ticket si lo lograste, lo estás logrando o lo lograrás, ¿ya? Y al final hay una pregunta que es la número 6. Si tuvieras que asignarte una nota del 1 al 7 por lo realizado en esta unidad, en la unidad 2, ¿qué nota te pondrías y por qué? Esta actividad la vas a encontrar en la página 215. Ay, niños y niñas, hemos llegado al final de la clase. Se nos pasó volando, ¿verdad? Bueno, ahora te quiero invitar a que me comentes en pocas palabras cómo te sentiste hoy. ¡Ah! Niños, pero no hay caritas. Oh, esta vez te invito a que me cuentes. Y si gustas, puedes dibujar cómo te sentiste. Pero me gustaría que leerlo, ¿ya? Un abrazo, espero que se encuentren muy bien, que hayan pasado unas excelentes fiestas patrias, pero ahora debemos colocarnos las pilas como buen chileno, porque se nos viene la tercera fase, así que te invito a estar al día con los contenidos para que no tengamos dificultades. Y recuerda, todos los miércoles por Meet de 16:30 a 17:30 es nuestro encuentro, para que tengas tus preguntas listas para hacérmela y resolvamos las dudas que tú tengas. Un abracito, cuídate y nos vemos. Adiós.